tardes, yo hablaré sobre qué es el calor. El calor es la de energía de dos cuerpos a diferentes temperaturas. Está relacionada con los movimientos de los átomos y las moléculas. El calor se transmite entre dos cuerpos de diferentes temperaturas. Por ejemplo, si se coloca una piedra caliente en la mano, va a haber una transferencia de calor de la piedra a la mano, la cual se calentará. Otro ejemplo sería colocar un pedazo de hielo en la mano. Esta cedería energía térmica al calor, al hielo, y esta se enfriaría. Esto quiere decir que el cuerpo más caliente transfiere energía al cuerpo más frío. Siempre en ese sentido. Ahí alcanzan un equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura. El calor se transmite a través de la conducción, la radiación y la convección. En la conducción, la transferencia de calor ocurre cuando un cuerpo o objeto entra en contacto con otro. La conducción, en cambio, se produce por el movimiento de gases y líquidos a diferentes temperaturas. Un ejemplo sería una olla de agua hirviendo. En la conducción, el metal calienta la olla, en la convección sube por efecto del calor y en la radiación calienta la olla. El calor. ¿Qué es el calor? El calor es la transferencia de energía desde el cuerpo de más temperatura al de menos temperatura y se transmite en tres partes. Una es la conducción, la convección y la radiación. En la conducción, el calor se transmite de una partícula a otra y este se da generalmente en los cuerpos sólidos. En la convección, el calor se transmite por corrientes de convección. Esto se da en los líquidos y se origina por cambios en su densidad. Y en la radiación, el calor se transmite a través del vacío, gracias a las radiaciones electromagnéticas. Ahora voy a explicar dos tipos de calores. Uno es el calor latente y otro es el calor específico. En el calor latente es cuando la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, como por ejemplo de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Este caso, por ejemplo, es cuando por ejemplo ponemos agua a hervir y el agua se evapora. Bueno, y en el caso del calor específico es la cantidad de calor necesaria para llevar la temperatura de una unidad masa de una sustancia a 1 grado, como por ejemplo las hornallas de los mecheros o las hornallas de las cocinas. Soy Santiago Paredes y yo voy a hablar sobre el cambio de temperatura. Pero primero, para saber sobre esto, tenemos que saber ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es una cantidad física que depende de la energía cinética, promedio de las partículas de un objeto. Con ella podemos expresar las percepciones de calor y de frío. La temperatura se mide con termómetros que los podemos calibrar en relación a varias escalas de temperatura. Y luego, ahora sí, el cambio de temperatura. La temperatura diferencial se expresa en Kelvin, como se muestra acá, sin importar si el valor medido fue en Celsius o en Fahrenheit. De esta forma se puede comprobar los valores fácilmente. La unidad de Kelvin se usa sin el símbolo de grados. Mi nombre es Jiménez Sabrina. Yo voy a nombrar los 3 tipos de temperatura. Hay 3 escalas comúnmente usadas actualmente para medir la temperatura. La escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. Cada una de estas escalas es una serie de divisiones basadas en diferentes tipos de referencia, tal como se describe. Mi nombre es Rafael Jiménez y ahora voy a hablar de cambio de estado. Cuando un cuerpo por calor o frío pasa de
de un sólido a líquido o a gas. Esto pasa cuando la molécula de los materiales que está hecho ese cuerpo, puede ser que este cuerpo pase a un sólido a un líquido. Por ejemplo, cuando un cubito de hielo se calienta o a presión del cuerpo. Y las moléculas comienzan a vibrar, a moverse por el calor que se emana al cuerpo. Y a eso le llamamos fusión, que pasa a ser un sólido, un hielo, a un líquido que sería el agua. Y también puede pasar, si seguimos calentando esa agua, las moléculas más ligeras pasarán arriba y las más pesadas pasarán abajo, convirtiéndose en gas. Y a eso le llamamos vaporización. También tenemos condensación, que sería cuando el gas es más pesado, esas moléculas comienzan a pesar mucho. Y a eso se llamamos condensación. Es cuando las nubes, por ejemplo, las nubes están a punto de llover, cuando las moléculas están muy pesadas y comienzan a caer. A eso se le llama condensación. Y de líquido a sólido sería como cuando ponemos agua en el freezer y le dejamos congelar, y eso se denomina solidificación. Esto sería el cuerpo, cuando un cuerpo material, cuando un cuerpo se calienta o se enfría. Bueno, buenas tardes. Hoy voy a explicar qué es la temperatura corporal. Bueno, la temperatura corporal es una temperatura que se tiene dentro de un sistema, que en este caso es el cuerpo. Y como toda temperatura, la temperatura corporal es una energía cinética, producto del movimiento de las partículas que nos componen a todos los seres vivos del planeta. Y para medir la temperatura corporal ha sido diseñado un aparato que se denomina termómetro. Y gracias a su ayuda podemos entonces conocer cuál es la cantidad de calor o frío de una persona. En el caso de la temperatura corporal, el cuerpo humano tiene una temperatura promedio de 37 grados Celsius. Y es lo que se predomina temperatura normal. Si la variación trasciende 1 grado hacia arriba o hacia abajo, se considera como una anormalidad corporal. Podríamos decir que la persona se encuentra ante una afección corporal, producida por un agente interno o externo a su cuerpo, y esto implica un estado de malestar, perdiendo el malestar corporal y mental. En esta actividad, mezclando agua a diferentes temperaturas. Los materiales que vamos a ocupar son 2 tazas iguales, un termo y un agitador. El experimento me pide que llene una taza con agua fría y la otra con agua caliente. Me pide que mida la temperatura del agua de cada una de las tazas y que la anote. En la taza de agua fría, la temperatura del agua es 18 grados. Y en la de agua caliente, la temperatura es 80 grados. En este experimento me pide que mezcle las dos cantidades de agua dentro del termo. Que mezcle y que mida su temperatura. Claramente vemos que el agua se templó a unos 35 grados. ¿Qué temperatura te parece que tendrá la mezcla? Al inicio del experimento, el agua fría tenía unos 18 grados y el agua caliente tenía una temperatura de 80 grados. Al finalizar el experimento, el agua se volvió a una temperatura templada, que consta de 35 grados centígrados. Siguiendo con el experimento, dice barras de cuarzo de una estufa apagada, luego encendida. Vemos las barras de cuarzo apagadas. Ahora la encenderemos y esperaremos sus resultados.
Como vemos, el resultado del experimento es que tomó un color rojo vivo. Esa es una propiedad de los cuerpos que cambia según su temperatura. Simplemente las barritas de cuarzo y el metal cambió su color, su estado físico del estado inicial a lo que terminó siendo, que fue un color rojo brillante y aparte un calor bien fuerte. En este experimento me piden que tome la temperatura de una sopa caliente . Como verán, la sopa llegó a unos 60 grados centígrados. Hoy hace 22 grados de temperatura. Esperaremos 30 minutos para volver a tomar la temperatura de la sopa. Como vemos, después de 30 minutos y más, la temperatura de la sopa llegó a los 30 grados. Su temperatura inicial fue de 60. En este video me pide que mueva el termómetro para ver si se mueve el líquido adentro. No sé si se puede observar, pero el termómetro está a los 30 grados. Lo moveré y veremos si se mueve. Claramente observo que se movió hasta los 32 grados. Un poquito, pero se movió. Ya me pide alguna propiedad de los cuerpos que cambie según varía su temperatura. Analiza cada una de las situaciones siguientes y anota en tu cuaderno del cambio solar. La experiencia va a ser un alambre fino cuando se lo caliente sobre la llama. Vemos que su cambio físico es que tomó temperatura, mucha temperatura, y se hizo rojo. En este experimento necesitaremos dos recipientes iguales para calentar, un termómetro, un poco de agua, aceite y una hornalla. Tomaré uno de los recipientes y me fijo su peso, queda aproximadamente 10-20 gramos, de las cuales voy a cargar 200 gramos de agua. Y repetiré el mismo procedimiento cargándole 200 gramos de aceite. Luego verifico que los dos estén a la misma temperatura con un termómetro. Y observamos que tanto el aceite como el agua inicialmente tiene de temperatura 20 a 21 grados. Caliento un recipiente en la misma hornalla hasta que llegue a 80 grados centígrados. Y calculamos el tiempo en el que tarda en cada caso en llegar a dicha temperatura. Y vemos que aproximadamente en 1 minuto y 24 segundos que es que tardó el agua en llegar a 80 grados centígrados. Repetimos
el mismo experimento, pero esta vez con el aceite. Till the day I die, live life of a boss player, it's even getting hot. Hey, to my nigga Pac, live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the time. Y vemos que efectivamente tarda 53 segundos aproximadamente en llegar a 80 grados centígrados el aceite. Después de este experimento respondemos las siguientes preguntas. ¿Tardaron lo mismo en alcanzar 80 grados centígrados o alguna de las sustancias necesitó más tiempo que la otra? Y efectivamente, a la hora del experimento con el agua, se requirió más tiempo que con el aceite, la cual con el agua se logró un tiempo de 1 minuto con 24 segundos aproximadamente, y en el caso del aceite un tiempo de 53 segundos aproximadamente. A través de la convección se necesitó más calor el agua para llegar a los 80 grados centígrados, ya que en una de las preguntas se nos preguntó a qué sustancia, ya sea el agua o el aceite, se le entregó más calor. Para el punto 2 vamos a realizar el mismo experimento, pero solamente con agua. Vamos a realizar los 3 pasos anteriores, como ya dije, con agua, pero en distintas cantidades. En este, recordemos que en el video pasado pesaba 230 gramos y en este vamos a medirlo a 430 gramos. Como hemos mencionado, vamos a repetir los procedimientos con distintas cantidades de agua. Comenzamos con la primera, que es de 230 gramos. On a dance bar underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Vemos que al llegar a los 80 grados dio como tiempo 1 minuto 44 segundos. Vamos a repetir el mismo experimento, pero con 430 gramos. Y vemos que al llegar a los 80 grados vemos que tardó 2 minutos 58 segundos en un recipiente de 430 gramos de agua. Bueno, como hemos dicho, repetimos los mismos pasos y llegando a una conclusión que el recipiente que tiene menos cantidad de agua tardó 1 minuto 44 segundos. En cambio el otro recipiente, que poseía 430 gramos de agua, al llegar a la temperatura de 80 grados centígrados, se notó que tardó más tiempo, la cual es 2 minutos 58 segundos
aproximadamente. Y la conclusión en que llegamos es que para calentar más agua se requiere más tiempo. Experimentando con la temperatura de los cuerpos. En este experimento voy a usar agua caliente, agua templada y agua fría. El experimento me pide que sumerja una mano en el agua moderadamente caliente y la otra en agua fría. ¿Qué notas? Noto la diferencia entre las temperaturas del agua. Y ahora me pide que sumerja las dos en agua tibia. Noto que el agua templada es más agradable al agua fría y al agua caliente. El experimento me pide que sumerja en agua caliente una mano y luego un codo. Dice, todas las zonas de la piel son igualmente sensibles a la temperatura. Noto que en el codo está más caliente el agua que en la mano. Y después la otra pregunta dice, ¿por qué se verifica la temperatura del agua del baño del bebé sumergiendo el codo y no la mano? Me doy cuenta que el codo es más sensible a la temperatura de la mano. Para esta actividad vamos a necesitar un molino de papel y una estufa de gas. Aunque primero tengo que contestar esta pregunta. ¿Cómo pensás que se transfiere el calor de un lugar a otro en una habitación calentada por una estufa de gas? Bueno, por lo que yo entiendo, la estufa de gas libera aire caliente, el cual viaja por toda la habitación en la que se encuentra, y si está cerrado el lugar se mantiene el calor dentro, y cuando se abre una puerta todo el calor que se acumuló dentro de la habitación se va al exterior. Para esta actividad vamos a necesitar un molino de papel y una estufa de gas. Aunque primero tengo que contestar esta pregunta. ¿Cómo pensás que se transfiere el calor de un lugar a otro en una habitación calentada por una estufa de gas? Bueno, por lo que yo entiendo, la estufa de gas libera aire caliente, el cual viaja por toda la habitación en la que se encuentra, y si está cerrado el lugar se mantiene el calor dentro, y cuando se abre una puerta todo el calor que se acumuló dentro de la habitación se va al exterior. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el molino de papel por encima de la estufa de gas, o en este caso el calentador, y vamos a observar y vamos a ver si coincide con lo que dije anteriormente. Y para que vea que funciona el molino. Por lo que podemos ver, sí, como he dicho anteriormente, libera aire caliente que después viaja por toda la habitación, y eso es lo que produce el calor en este lugar. Para la siguiente actividad, que es calentando una barra de metal, los materiales serán una barra de metal de sección uniforme, una vela, pedacitos de cartón y un mechero u hornalla, que vamos a hacer el de la cocina. El primer paso será que vamos a pegar a lo largo de la barra trocitos de cartón pegados por cera derretida. That you never seen. He got bulletproof glass in the center screen. Let me guess, it cost you like 100,000. No, little bitch, it cost 7 million. I'm doing what you do in your dreams. I fucked your bitch pussy Vaseline. These bitches always want to capture me. Hating ass nigga turn me to me. Fucked all y'all bitches like 10 to me. On the real, it was just me and me. We don't know how to... A continuación, ya con los cartones pegados, vamos a calentar un extremo de la barra y vamos a observar qué es lo que ocurre con los pedacitos de cartón. Yo, wait. Sube. En este experimento, que se trata con papel plateado y papel carbónico, utilizaremos los siguientes materiales: 2 vasos iguales con papel metálico plateado
y papel carbónico. Hay más de un termómetro. Bueno, el primer paso será forrar los dos vasos iguales con papel metálico y papel carbónico. Ahora vamos a colocar en cada vaso la misma cantidad de agua. En este caso le vamos a poner 100 gramos de agua en cada vaso. Ahora vamos a poner los dos vasos a una misma distancia cerca de una estufa, así, y lo vamos a dejar ahí por unos 15 minutos. Ya pasados los 15 minutos, vamos a ver la temperatura del agua de cada uno de los vasos, a ver cuál es la diferencia. Primero, el papel carbónico. Por lo que vemos, este llega a una temperatura de 23 grados. A diferencia de este, que se nota que baja un poco hacia 20 a 21 grados. Al inicio la temperatura normal del agua era de 20 grados. Después del experimento, con el papel carbónico aumentó 3 grados más, mientras que con el papel metálico siguió casi igual a su temperatura normal. Por lo que llegamos a la conclusión de que con el papel carbónico el agua absorbió más calor, mientras que con el metálico este lo protegió más del calor. Se trata de diferencias en el aumento de temperatura. Los materiales que vamos a usar son un recipiente para calentar, un mechero u hornalla que vamos a utilizar en la cocina, agua, que en este momento vamos a usar 200 gramos de agua, y un termómetro. Para el primero son 200 gramos de agua y hay que tenerlo ahí por 5 minutos. Una vez en los 5 minutos vamos a medir en qué temperatura quedó el agua. Y podemos ver que pasa un poco más de los 60 o 60 justo. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez con 400 gramos de agua. Y lo llevamos a la hornalla. Otra vez esperamos 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos, vamos a ver a qué temperatura ahora está el agua. Como vemos, subió hasta 85. Para el último experimento necesitaremos 200 gramos de aceite. Empezamos con los 5 minutos. Como los anteriores, le ponemos por 5 minutos al fuego. Una vez pasados los 5 minutos, vamos a ver en qué temperatura quedó el aceite. Como vemos, superó más de los 100. Se vio que dio toda una vuelta, digamos. En conclusión, el incremento en temperatura que se produjo en cada uno de los casos fueron: en el primero, 60 grados. En el segundo, pasó a 85 grados. Y en el último, pasó de los 100 grados. ¿A qué se deben las diferencias en el aumento de la temperatura? Esto se debe a que, además de ser invisibles, el agua y el aceite tienen diferentes puntos de ebullición, así como diferentes densidades. Bueno, en esta actividad voy a utilizar un termo, 3 tazas, agua y alcohol. Ahora voy a colocar 100 gramos de alcohol. Bueno, ahora voy a medir las temperaturas iniciales del alcohol. ...25 grados de temperatura inicial. Ahora voy a medir la temperatura del agua inicial. Marca
30 grados de temperatura inicial. Ahora voy a mezclar en el termo el alcohol y el agua. Ahora voy a medir la temperatura del agua y del alcohol. Marca 40 grados de temperatura inicial. Ahora voy a repetir los pasos usando 2 tazas de agua fría y una de agua caliente. Ahora repetir los pasos usando 3 tazas, 2 de agua fría y una de agua caliente. Voy a pesar el agua fría. Otra taza de agua fría con 100 gramos. Y una taza de agua caliente. Voy a mezclarlo. Ahora voy a mezclar el agua caliente. Y voy a medir la temperatura inicial. Mide 30 grados de temperatura inicial. Ahora voy a colocar una taza de agua fría. Voy a colocar en la taza el de agua fría. Voy a medir el agua caliente. Dos tazas de agua caliente. Ahora voy a mezclar la taza de agua fría y la de agua caliente. Y voy a medir las temperaturas iniciales. Marca 30 grados de temperatura inicial. Buenas noches. En este experimento mi compañero Eduardo va a correr, va a hacer una actividad intensa. Vamos a medir su temperatura corporal al inicio y luego tomaremos su temperatura cuando ya hizo todo su temperatura inicial es de 34 grados 5. ¡Vamos, Eduardo! Está loco este. ¡Eso! Mediremos su temperatura corporal después de la temperatura actual es de 33,4. Los resultados del experimento al iniciar eran 34,5. Luego de correr Eduardo fue 33,9, 33,4 y luego de pasar 6 minutos 14 segundos llegó a los 34,9 grados. Bueno, para este experimento necesitaremos una botella de plástico y un globo. El experimento nos pide que la botella esté sin tapa en el refrigerador por 1 hora. Ya pusimos la botella y estuvo 1 hora en el refrigerador. Ahora procederemos a sacar la botella del refrigerador. Ahora procederemos a poner rápidamente el globo en el pico de la botella.
En este experimento nos pide que si es de día le pongamos enfrente del sol, pero que es de noche le pondremos al lado de la estufa para que se caliente. Con cuidado. Los soldados en el cuello son. La pregunta que nos hace la actividad es ¿qué cambio se produce en el globo? Y el cambio que podemos notar es que se infló un poco. Bueno, para este experimento nos pide 2 recipientes y 10 cubos de hielo. En uno de los recipientes vamos a dejar en la sombra y el otro al lado de la estufa para que se derrita. Y calcularemos el tiempo de cada uno que tarda para derretirse. Bueno, ahora de pasado los 5 minutos mediremos la temperatura. La temperatura y anotaremos 20 grados el que está al lado de la estufa. El que está en la sombra 18 grados. Bueno, después de pasar 10 minutos vamos a medir de vuelta la temperatura. Vamos a comenzar con la que está al lado de la estufa. Y el que está al lado de la estufa tiene 19 grados. Y ahora continuaremos midiendo con el que está. Y el que está al lado de la sombra todavía tiene 18 grados. Bueno, después de pasados 20 minutos mediremos de vuelta la temperatura del agua. Comenzaremos con la de estufa, que está al lado de la estufa. Y la temperatura del hielo del agua de que está al lado de la estufa tiene 15 grados. Ahora continuaremos con el que está al lado de la sombra. Ahora mediremos la temperatura que está en la sombra. Y podemos observar que el que está al lado de la sombra tiene 14 grados. Después de pasar los 30 minutos seguiremos midiendo la temperatura del agua. Comenzaremos con la que está al lado de la estufa. Y la temperatura es de 11 grados. Y ahora seguiremos con el que está en la sombra. Y tiene 13 grados de temperatura. Bueno, después de pasar una hora veremos cuánto se ha derretido el hielo y mediremos su temperatura. Comenzaremos con la de estufa, el que está al lado de la estufa. Y tiene 14 grados. Y ahora seguiremos midiendo la temperatura del que está abajo de la sombra. Y tiene 13 grados de temperatura. Después de 1 hora y 20 y 21 observaremos el resultado del hielo que pusimos en el recipiente al lado de la estufa. Ahora procederemos a revisar su temperatura. Como podemos observar, todo el hielo se ha derretido. Y su temperatura es entre 8 y 9. Ahora procedemos a medir la temperatura del hielo que estaba abajo de la sombra. Como se puede ver, se ha derretido todo. Su temperatura final fue de 6 grados.